el tema puntual, primero lo que tenemos que tener en consideración. ¿Por qué es importante una puesta a tierra? Lo más básico y entendible por todos nosotros es que necesitamos primero proteger a las personas. Eso es lo más importante. Tenemos que evitar que cualquier descarga de falla, cualquier descarga eléctrica de falla, como por ejemplo que tenemos acá a la señora que está usando su lavadora. Si la lavadora tiene una corriente o está a tierra y no tiene una puesta a tierra, esta corriente de falla va a ir directo a la persona, y esto después vamos a hablar en un cuadrito que tenemos de resistencias o de capacidad de resistencia del cuerpo humano respecto al amperaje que puede recibir. Esto puede llegar a ser letal. Es por eso de que cualquier tensión de falla, cualquier corriente de falla, mejor dicho, que ocurra en cualquier equipo que esté a tierra, es recomendable que tenga una puesta a tierra para que toda la corriente de falla vaya por ese punto de ahí. Y también porque es importante, porque así protegemos nuestros equipos eléctricos. Si esto de acá, imaginemos que ella no lo está tocando, pero la corriente comienza a recircular acá y se comienza a generar corriente estática, va a haber una variación en el voltaje, y al momento de variar el voltaje del equipo se va a terminar quemando la fuente, cualquier equipo sensible electrónica que tenga al interior. Es por eso que una puesta a tierra primero te protege a la persona, que es lo más importante, y segundo también protege tus equipos eléctricos. Por este punto es muy importante tener una puesta a tierra, no solamente porque nos exige la municipalidad, sino también en nuestras casas para proteger la vida de nuestros familiares y también todos los equipos eléctricos que tienen, ¿no? Y bueno, el fin conceptual es que desvíe las corrientes de falla a tierra. ¿Qué nos puede afectar el valor de resistencia eléctrica de una puesta a tierra? O sea, ¿qué nos puede mover este valor? ¿Por qué no tenemos el mismo valor acá en Lima que en Huancayo, o que en el Cusco, o que en Puno? ¿Por qué cambia tanto? ¿Por qué cambia tanto la resistencia? Y lo principal, y lo que siempre le decimos a todos nuestros clientes, y ese es el punto principal al momento de tener una estimación o saber el diseño de una puesta a tierra, es que la composición del terreno varía en cada lugar. No tenemos el mismo tipo de terreno acá que en San Borja, imaginemos, o que tal vez en San Isidro, o que tal vez en Lurín, que es un poquito más amigable, o que tal vez en el Cusco arriba, en donde tienes ya rocas madres alrededor, que no puedes hacer una excavación mayor a 1 metro porque ya te encuentras todo un bloque gigante de piedra. Entonces, la composición del terreno afecta directamente a la resistencia eléctrica del terreno o a la resistividad, que es lo que se le conoce como la resistividad, que es una propiedad física. La humedad del terreno y la temperatura también son factores que te afectan en la resistencia eléctrica en el tiempo. Nosotros tenemos que tener en consideración de que una puesta a tierra no tiene una resistencia constante. Siempre esta resistencia eléctrica de una puesta a tierra tiene una variación. ¿De qué depende esta variación? Depende de la humedad del terreno y de la temperatura. Si ahorita terminamos de hacer la puesta a tierra y imaginemos, estamos en temporada de lluvia, no sé, tal vez Piura, por ejemplo, lo que está pasando allá, hay temporada de lluvia, todas las puestas a tierra ya están bastante humedecidas. Quiere decir de que esta humedad va a favorecer a la conductividad, y por ende todas las puestas a tierra que están ahí en Piura van a tener una resistencia baja. Pero ¿qué pasa si comenzamos a tener sequía en un sitio que tenga sequía? En este sitio que tiene sequía, como la humedad se va a reducir porque todo el terreno se va a comenzar a secar, la resistencia a este punto va a subir. Entonces, si tenemos una puesta a tierra en un sitio que tiene cambios climáticos un poco fuertes, esta resistencia lo que va a pasar es va a comenzar a subir y bajar en el tiempo dependiendo de cuáles son las condiciones del punto. Y ahí es donde se programa el mantenimiento. ¿Para qué? Para buscar una estabilidad de resistencia en el tiempo. Eso es lo importante. Y es por eso que no podemos basarnos en una generalización de cada año tengo que hacer un mantenimiento, cada 6 meses. Esto depende mucho del tipo de lugar a donde se vaya a aplicar, y depende mucho de cuáles son las condiciones del lugar a donde se vayan a aplicar, y también de los equipos. Si tenemos un equipo que es bastante sensible a los cambios de resistencia, o que te exige por su propiedad, por el fabricante, que tenga una resistencia de 2 ohmios, imaginemos, sé que esta puesta a tierra tengo que hacerle un mantenimiento al menos de 2 o 3 cada 2 o 3 meses. ¿Por qué? Porque tengo que mantener esa resistencia. Si yo me baso en solamente hacerlo una vez al año, al final la resistencia, como les he dicho, tiende a subir, y al momento de subir va a comenzar a generar problemas en los equipos. Y después las propiedades son las de sulfatación, corrosión, erosión de metales, entre otros puntos que también son muy importantes y que te afectan en la resistencia eléctrica o el comportamiento de conductividad de la puesta a tierra. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Primero, la resistividad de un terreno varía a lo largo del año, por lo que les he dicho, tanto la resistividad como la resistencia. La humedad de un terreno favorece a los valores de resistencia más bajos y terrenos pedregosos a los valores más altos.
Quiere decir de que mientras un terreno esté bastante húmedo, vas a tender a tener una resistencia baja, y cuando se va a secar las posiciones, se va a secar las condiciones del lugar, es toda acá la resistencia también aumentando.